Vieron pues la hermana a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. ¿Veis cómo las hermanas se acercaron a él sin ninguna súplica, sin ningún acelero y sin verdaderamente mostrar por el problema que estaban pasando? Simplemente se acercaron a él y le dijeron el problema que tenían para que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. Y muchas veces nosotros, en la oración, es verdad, yo por lo menos soy uno de ellos, le decimos a Dios cómo hay que hacer las cosas en la sanidad. Señor, pon tu mano y hazlo de esta manera y cuantas veces sea necesario. Y el Señor no lo hace así. El Señor sabe cómo hacerlo. También cómo se acercaron hacia él y le dijo al Señor: Señor, al hijo al que tú amas está enfermo. Y observa bien esto: al que tú amas. Pablo también dijo de que él se sentía amado por Dios. Y Juan dijo que era el discípulo amado por Dios. Y Pedro también dijo de que él se sentía amado por él. Y a ti también él te ama. Y a mí. Y a todos los que sean hijos de Dios. Cualquier motivo que sea por él y que conozca a Dios, él lo va a amar. Por eso en este día de que tú hoy te sientas amado por él, no hoy, sino para el resto de tu vida. Dios te ama. Y eso es muy importante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a orar una vez más. Nuestro buen Dios, gracias por este precioso capítulo 11 de Hebreos. Gracias, Señor, por los nombres que están inscritos en este capítulo y que nos inspiran, Señor, a seguirte con fe, confiando en ti en todo momento, no importa cuál sea la situación. Estos nombres que ilustran, Señor, lo que es tener la fe. Ayúdanos a entender esta mañana un poco más qué significa la fe, qué significa tener esa confianza en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué consiste la fe? ¿Alguna vez se han preguntado exactamente? Hay gente que dice: yo tengo mucha fe. Y no está queriendo decir precisamente la fe bíblica. Hay gente que tiene mucha fe, pero lo tiene en ciertas cosas, en ciertas creencias que no son precisamente la fe bíblica. Déjeme comenzar poniendo el ejemplo de una persona, una mujer, por cierto, del siglo pasado. Ella se llama Mercedes Gleitze. Es una británica que a sus 27 años se convirtió en la primera persona que cruzó el estrecho de Gibraltar a nado. Esto sucedió en 1928, hace más de 90 años. Le gustaban los retos que probaban su resistencia. Su primer reto fue nadar en el río Támesis, donde estableció la mejor marca hasta el momento, nadando por casi 11 horas. Cruzó también el Canal de la Mancha, nadando después de 8 intentos. Qué mujer, ¿verdad? Qué coraje de esta mujer.
No lo logró a la primera vez, el cruzar el estrecho de Gibraltar. En uno de sus intentos sucedió algo muy tremendo, muy especial. Ustedes saben que los que hacen este tipo de retos, de desafíos, van acompañados por unas embarcaciones, unos botes que le van alimentando, le van dando, son muchas horas nadando, por supuesto necesitan ingerir alimentos. Y para alimentarla, a las personas que están haciendo este tipo de retos no pueden tocar la embarcación, la balsa, no lo pueden tocar, porque sería entonces dar por terminado el reto, el desafío. Tienen que comer así. Y ella escogió un día, una de las veces que intentó cruzar el estrecho, escogió un día muy malo, donde las olas, el mar estaba en su contra, estaba demasiado frío el agua, el cielo estaba muy nublado. Y en uno de los momentos en que le estaban dando alimentos desde esta pequeña balsa, ella no pudo más y se tomó de la balsa y entonces la subieron a bordo. Unos minutos después ellos se dieron cuenta que le faltaba tan solo 1 kilómetro para llegar a la costa. 1 kilómetro, saliendo desde Tarifa hasta Tánger, solamente 1 kilómetro. Y ella, en una entrevista después a un periodista, ella declaró que si hubiera podido ver la costa, ella hubiera sido capaz de llegar. Pero por cuanto no podía, el clima le impedía visualizar su meta, ella desistió. Y ella probó estas palabras porque tiempo después, en un día mejor, lo volvió a intentar y logró establecer este récord, este logro de la primera mujer en cruzar el canal, el estrecho de Gibraltar. Qué impresionante es la historia, ¿verdad? De esta mujer. ¿Qué tienen que decirnos este tipo de historias con respecto a la fe? Bueno, hemos leído en Hebreos 11, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿caminamos por fe o caminamos por vista? En este tiempo de pandemia, donde no sabemos cuál es el final, no sabemos hasta cuánto tiempo más vamos a durar. Anoche estaba viendo las noticias, no sé si alguno lo vio, y hablaban jóvenes estaban hablando diciendo que han tenido que visitar al psicólogo porque están deprimidos, angustiados, porque están experimentando algo que denominaron en el telediario una fatiga pandémica. El no saber cuánto tiempo más vamos a estar sufriendo esta situación está haciendo que muchos renuncien en su corazón. Tengan que visitar a un especialista, a un profesional, para ayudarle a tener esperanza. Bueno, el mensaje de esta mañana es precisamente eso, poder tomar la fe y la esperanza de parte del Señor y entender que nuestra fe, la fe bíblica, nos permite tener una confianza, una certeza, aunque no estemos viendo el final. Aunque no estemos viendo cuánto tiempo falta, exactamente el día, la fecha, la hora. Y eso nos recuerda también la segunda venida de Cristo, ¿verdad? El Señor, por alguna razón sabia, soberana, dijo: nadie sabe el día y la hora, pero perseverad, firmes en la fe. El Señor nos invita a hacerlo. Algunos pasajes que hablan más sobre la fe. Otra vez, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? ¿Se queda claro este versículo, hermanos? Nuestra esperanza, por supuesto que no la podemos ver, no podemos ver cuándo termina la pandemia, cuándo vuelve el Señor. No lo podemos ver. Pero por eso se llama esperanza. Porque si supiéramos el día, la hora,
eso ya no sería esperanza, ni sería fe. Sería otra cosa. Romano lo dice así, Pablo lo dice así a los romanos. También a los corintios, dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué apropiado estos versículos, ¿verdad? Para la situación que estamos viviendo. Qué apropiado es la palabra de Dios, qué puntual es la palabra de Dios, lo que necesitamos. Es verdad, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando y se renueva por la fe precisamente. Al renovarse la fe, somos renovados en nuestro interior. Y dice que vamos ganando un eterno peso de gloria. En esta pandemia muchos ganamos peso, ¿verdad? Otro tipo de peso. Pero lo que nos está diciendo la palabra es que cuando tenemos fe, vamos ganando un eterno peso de gloria. ¿Saben? Cuando una cosa es buena, un producto es bueno, a veces se puede saber por el peso. Lo coges y dices, esto es bueno. A eso se refiere esta palabra. Que nosotros como creyentes vamos cogiendo un peso de gloria que solo se produce a través de las crisis, a través de la adversidad. ¿Quién sería esta mujer británica? ¿Quién conocería su nombre si no hubiera logrado cruzar este estrecho con toda la adversidad que tuvo? Sería una mujer más, pero ella estableció un hito y puso su nombre en la historia por luchar contra la adversidad. Pablo está hablando de esto a los corintios y más adelante dice estas palabras tan especiales, porque por fe andamos, no por vista, no por vista. Ahora, hermanos, aquí hay que hacer una reflexión profunda. Andar por fe es andar a ciegas. ¿Es nuestra fe una fe ciega? O caminar por fe es caminar con una vista, una visión que está por encima de las circunstancias. Es diferente, ¿saben? Es diferente. Yo no creo que nuestra fe sea una fe ciega. Yo creo que nuestra fe implica que ahora vemos mejor que lo que puede ver cualquier persona del mundo. Y que por eso caminamos, porque nuestra visión se ha ampliado. Nuestra visión está por encima de las circunstancias. Caminar por fe no es caminar a ciegas. Dice el versículo 2 de Hebreos, volviendo a Hebreos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y podemos decir entonces que por fe somos aprobados. Dice la versión Reina Valera 60, alcanzaron buen testimonio. Otras versiones nos ayudan a entender mejor esta frase, esta palabra. ¿Qué significa que alcanzaron buen testimonio? Bueno, que fueron aprobados. Dice, por la fe alcanzaron aprobación nuestros antecesores, los antiguos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo son salvos o cómo alcanzaron salvación los hombres del Antiguo Testamento cuando todavía Cristo no moría en la cruz? No habían escuchado ni siquiera esa historia, no habían escuchado la buena noticia de la resurrección. ¿Cómo es que alcanzó salvación Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, los profetas de la antigüedad? ¿Cómo alcanzaron salvación? Aquí dice en Hebreos 11 que por la fe, al igual que tú y yo, por la fe alcanzaron
aprobación. Saben, yo creo que no hay predicador, no hay pastor que no sienta un deleite al predicar Hebreos capítulo 11. Es un capítulo impresionante. No sabemos quién es el autor del libro de los Hebreos, pero realmente es un gozo poder leer este capítulo, los ejemplos que pone para hablar de la fe, para ilustrar la fe. Nos presenta Hebreos 11 a los héroes de la fe. Algunos llaman a Hebreos 11 el salón de la fama de la fe. El salón de la fama de la fe. Los nombres que ahí vemos son como si fueran esos nombres que se escriben en el salón de la fama. ¿Saben? ¿Han escuchado alguna vez el salón de la fama? Eso es algo a lo que entran solo algunos deportistas que han tenido hazañas, logros impresionantes. Pues al capítulo 11 de Hebreos se le llama el salón de la fama de la fe. Ellos alcanzaron salvación de la misma manera que lo hacemos nosotros en nuestros días. Por la fe. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en qué? ¿En Dios? ¿Fe en Dios? ¿Fe en su palabra? ¿O fe en Cristo? ¿De qué tipo de fe está hablando el autor de los Hebreos? A veces es necesario especificar. ¿Fe en qué? Porque como dije al principio, tú puedes ser una persona que dice que tiene mucha fe. Pero bueno, ¿tienes fe en qué? ¿En qué tienes fe? Muchas personas por la fe llegan a hacer atrocidades que no tienen nada que ver con el carácter de Dios. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Esos que se quitan la vida, explotan en medio de un conglomerado de gente. También del lado de los cristianos hay quienes han quitado la vida a los enemigos en nombre de la fe. A veces nosotros hacemos cosas en nombre de la fe que no tienen nada que ver con Dios. Tomamos decisiones que decimos, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir. Y no tiene nada que ver con Dios. Es una fe que tú tienes supersticiosa quizá, pero no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ¿cómo podemos realmente tener una fe de la cual está hablando Hebreos 11? Bueno, aquí podemos decir tres cosas. ¿Qué tipo de fe es la que nos presenta como aprobados delante de Dios? La fe, según el versículo 3, es una fe que nos ayuda a entender que Dios es el principio de todas las cosas. Miren cómo dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos ayuda a entender que Dios es el creador de todas las cosas. Con esto comienza el autor de los Hebreos. En primer lugar, en el principio estaba Dios y Él creó todas las cosas. Si queremos tener una fe verdadera, debemos entender esto. Yo sé que esto parece una lección para niños de escuela dominical, pero es muy importante que como adultos entendamos que Dios es el creador de todas las cosas. Dice aquí que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Sobre todo en este tiempo donde hay tanto ataque a esta verdad. Esto es algo que se daba por sentado hace siglos. Pero últimamente este fundamento, este pilar de la verdad está siendo atacado muy fuertemente. Una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo ha fallecido ya, Stephen Hawking. ¿Lo conocen? Este científico que estaba en su silla de ruedas, que podía comunicarse a través de un sistema, de un ordenador que tenía ahí incluido, que expresaba lo que él quería decir. Esa es una de las mentes más brillantes. Y Stephen Hawking, que falleció a los 76 años de edad, realizó estudios que fortalecieron la teoría del origen del universo. Que esta teoría decía que fue ocasionado por una gran explosión. ¿Han oído este término Big Bang? Eso, la traducción es la gran explosión.
lo que existe, el universo, fue creado por una gran explosión. Lo que decía este hombre. Y en su libro, que se llama Breve Historia del Tiempo, escribió: si pudiéramos descubrir una teoría completa, sería el máximo triunfo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Si pudiéramos descubrir una teoría completa, él estaba en búsqueda de esa teoría completa. Dice, si lo logramos descubrir, cómo fue originado el universo, entenderíamos la mente de Dios. En esta declaración él está diciendo, dando por sentado que existe un Dios y que este Dios creó las cosas con un propósito. Aunque era científico, estaba a favor, o por lo menos abría la puerta a la posibilidad de que había un Dios que creó las cosas con un propósito. Pero al final de sus días, él cambió su opinión y dijo que no necesitamos a Dios para entender el origen del universo, concluyendo que la ley de la gravedad es causante de la creación espontánea. Esta es la razón por la que hay algo en lugar de nada. Al final él dijo, no necesitamos a Dios. La ley de la gravedad explica por qué hay algo en lugar de nada. Por eso, hermano, la fe implica que reconozcamos que Dios creó todas las cosas y la creó por el poder de su palabra. ¿Por qué es importante para ti y para mí? Para estar en contra de los científicos, para que nos tachen luego a los cristianos de estar en contra de la ciencia. No. Creo firmemente que la ciencia, como declaró uno de los grandes científicos cristianos, la ciencia está al servicio de la fe. Es decir, al final la ciencia va a dar la razón a la fe. Este hombre cambió de opinión al final de su vida. ¿Qué sorpresa se va a llevar cuando esté frente al Creador y diga, no es una explosión lo que creó todas las cosas? Imagínense decir esto. Se necesita más fe para decir que una explosión creó el universo. Al final de cuentas, se necesita más fe. Imaginen que explota una imprenta, explota, y como resultado de la explosión, llegan ahí los bomberos. Los bomberos llegan, ¿no? Después de una explosión, la policía, la Guardia Civil, y se encuentran que en vez de caos, o en medio del caos, encuentran que la explosión produjo un gran diccionario ordenado alfabéticamente con conceptos explicados con toda lógica. Bueno, eso es lo que proponen Stephen Hawking y todos los científicos que le siguen. Que nuestro universo tan ordenado, el ADN que contiene tanta información, ¿saben que el ADN contiene la misma información que una biblioteca? Conoce cuántos tomos de libros. Es una cantidad impresionante de información, ordenada y lógica. No podemos ser producto de una gran explosión. Por supuesto que hay una mente que con un propósito nos creó a ti y a mí. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Aparte de tener un argumento para hablar con la gente que cree en esto. ¿De qué nos sirve? Aquí hay algo que tiene un valor impresionantemente devocional para nuestra vida. Miren lo que dice el versículo 3. El universo por la palabra de Dios fue creado. Hermanos, esa palabra de Dios que creó el universo, esa palabra de Dios es la que Dios pone en nuestras manos cada día. Qué valor tan grande. Si esa palabra fue capaz de crear todo de la nada, ¿no puede crear paz en tu corazón? ¿No puede darte esperanza? ¿No puede transformar tus problemas, tu condición, tu miseria? ¿No la puede transformar? ¿De qué tamaño es nuestro Dios? ¿De qué tamaño el poder de su palabra? ¿Estamos conscientes de eso? Ese libro que el Señor ha preservado por siglos y que ha puesto en nuestras manos es la misma palabra que creó el universo. Y ya con eso es un motivo de parar aquí y cantar alabanzas al Señor por horas y horas. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu palabra. Esa es la fe que necesitamos. La fe en la palabra de Dios, la fe en que Dios es el creador de todas las cosas por medio de su palabra. Pero también dice el versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Otra vez, alcanzó testimonio de que era justo. Noten esta palabra testimonio. Dando Dios, otra vez, testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Este versículo nos dice que necesitamos fe para acercarnos a Dios. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Los dos se esforzaron, los dos se acercaron a Dios. No es que uno estaba queriendo vivir lejos de Dios. Los dos, el domingo por la mañana, se arreglaron para ir al culto. Bueno, no fue así, ¿no? Pero lo estamos poniendo en nuestro contexto. Los dos, el domingo por la mañana, se arreglaron para ir al culto y llevaron ofrenda al Señor. Pero el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y al Señor no le agradó la ofrenda de Caín. Desde ese punto, ya los que no creen pueden decir, y lo dicen, qué malo es Dios. ¿Qué le ha hecho Caín? ¿Por qué no acepta la ofrenda de Caín? Vaya Dios caprichoso. No vale la pena acercarse a un Dios así. Quienes dicen este tipo de cosas no han comprendido la fe verdadera, la fe bíblica. ¿Por qué agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque la ofrenda de Abel fue hecha por fe y por medio de la fe. Eso es lo que realmente agradó al Señor. Caín no tenía fe. Y alguien podría decir, ¿cómo que no tenía fe? Si del fruto de su trabajo, lo que le costó el sudor de su frente, él cogió lo mejor de su fruto, del fruto de la tierra, y lo llevó al Señor y lo presentó. ¿Cómo que no tenía fe? Tiene fe más que muchos de los que estamos aquí, quizá. Alguien podría decir. Pues no, hermano, no es así. No es así. Tenía una fe, no lo puedo negar, tenía una fe, pero no la fe que nos acerca a Dios. No tenía la fe que nos acerca a Dios. Noten en Lucas, el Señor llama a Abel el primer profeta del mundo. Cuando leemos la historia de Abel, nunca lo vemos como un profeta, pero el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas dice que Abel fue el primer profeta del mundo. Y el autor de los Hebreos dice que por la fe de Abel todavía sigue hablándonos a nosotros. No solamente era un profeta para la humanidad de aquel principio de la fundación del mundo, es un profeta en medio de nuestra generación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que Abel sea un profeta? También dice el autor de los Hebreos que Abel fue aprobado como justo por la fe. Abel entendió que la única manera de acercarse a Dios es por la fe en el sacrificio del Cordero. Él escuchó la historia de sus padres, de aquel día que decidieron desobedecer a Dios y tomaron del fruto de aquel árbol prohibido. Y sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos y se avergonzaron y se escondieron de la presencia de Dios. Hicieron delantales de hojas de higuera y se escondieron de la presencia de Dios. Cuando vino el Señor, les preguntó, hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El Señor sabe dónde estaba. Pero las preguntas que el Señor hace es para que tú y yo nos demos cuenta de nuestra condición. Y no para avergonzarnos. El Señor hizo esta pregunta para poner solución a la enemistad que la desobediencia había puesto entre su creación y el Creador. Dice la historia que el Señor los vistió de pieles
Ahora, no hay que ser muy inteligente para deducir que el Señor sacó las pieles de un animal. Y para quitarle la piel a un animal había que sacrificarlo. Tenía que morir. Si nos ponemos en ese momento de la historia, nos damos cuenta de lo grotesco que es esta imagen. La creación perfecta en armonía. El cordero habitando junto con el león y no pasaba nada. El hombre y la mujer ven por primera vez con sus propios ojos la sangre derramándose de un ser vivo. Y cuando lo vieron dijeron, esa sangre debiera haber sido nuestra sangre la que está siendo derramada. Porque el Señor se los dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirás. Pero murió un sustituto en lugar de ellos. Pero ellos nunca habían visto a ningún ser vivo morir. Nunca. Así que debe haber sido una experiencia traumática. Y Abel y Caín seguramente escucharon esta historia. Por esa razón, Abel dice la historia que se dedicó a ser pastor de ovejas. Y Caín, agricultor. O como dicen aquí en Almería, agricultor. ¿No? Agricultor. Era agricultor. ¿Por qué se dedicó Abel a ser pastor de ovejas? Saben, en ese tiempo ellos no comían carne. El hombre no comía carne. La razón por la que Abel se dedicó a ser pastor de ovejas es porque él quería tener una relación personal con Dios. Él tenía fe en que la única manera de acercarse a Dios después de ver su condición de pecado es por la muerte del Cordero. Por eso digo, y la Biblia lo dice, que ellos fueron aprobados, alcanzaron salvación por la misma fe que tú y yo. Quizá ellos no veían a Cristo en la cruz, pero veían el Cordero que muere en lugar de ellos. ¿Se está entendiendo de qué trata la fe realmente? Estamos entendiendo de que cómo podemos acercarnos a Dios, qué es la fe, cuál es la fe que nos ayuda a acercarnos a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El autor de los Hebreos comienza con la creación y comienza con el primer adorador de la Biblia. Adorador por fe. ¿De qué manera predica Abel en nuestros días? Bueno, él predica un tremendo sermón que se titula Recibir la gracia de Dios. Hasta nuestros días la sangre de Abel sigue clamando y diciendo recibir la gracia de Dios. Esa es la predicación de Abel. Impresionante que desde aquellos años tan tempranos esa sangre, esa vida de Abel está clamando recibir la gracia de Dios y todavía hay personas, hombres, mujeres, que no la reciben. Y número 3, la fe es el camino de la verdad. ¿Por qué lo digo? Notemos lo que dice el versículo 5 de Hebreos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otra vez esta palabra testimonio. Fue aprobado como alguien que agrada a Dios. ¿Qué significa ser traspuesto? ¿Quién es Enoc? El autor de los Hebreos está hablando como si todo el mundo conociera la historia de los Hebreos o la historia bíblica, que es la historia del principio de la humanidad. Es muy interesante el personaje de Enoc. Enoc es el séptimo desde Adán. La séptima generación desde Adán. La Biblia menciona que hubo 2 linajes, 2 líneas, desde aquel momento fatídico en que Caín tomó un arma contra su hermano Abel y le quitó la vida, lo borró de la faz de la tierra. El Señor lo llamó a cuentas y Caín le dijo, tengo miedo de que alguien me haga lo mismo. ¿Sabes? Cuando tú y yo pecamos, somos esclavos del temor. Vivimos esclavos del temor y del temor de la muerte. Una de las cosas que Cristo vino a hacer a nuestra vida es deshacer las obras del maligno
y que ya no seamos más esclavos del temor a la muerte. Por eso los cristianos, cuando vieron a su Señor resucitado que venció a la muerte, no tuvieron miedo en predicar y enfrentaban al imperio, enfrentaban el circo romano sin temor a morir, las prisiones, los azotes, sin temor a morir. Por alguna razón, aquellos discípulos que fueron esparcidos cuando el Señor fue apresado, cuando lo vieron resucitado, eran tan valientes de predicar y decir, Jesucristo es el Señor, y morir por esa verdad. Volviendo a la historia de Enoc, de Caín, él tenía miedo de morir y el Señor le dijo, no te preocupes, yo me encargaré de que nadie te quite la vida. Y dice tristemente esa historia que Caín se alejó de la presencia de Dios. Y empieza a contar el Génesis cómo él tuvo un hijo y edificó una ciudad y le puso por nombre a la ciudad el nombre de su hijo. Y su hijo tuvo otro hijo. Empieza a contar la historia de qué se dedicaban cada uno de sus hijos. Y por otro lado cuenta la historia de Set, el hijo que Dios le dio en lugar de Abel, y la descendencia de Set. Y es curioso, noten ustedes cómo no dice a qué se dedica cada uno de los hijos de Set. Solamente dice vivió, dio vida y murió. Vivió, dio vida y murió. Pero vemos la línea de Caín. Y si ustedes cuentan 6 generaciones después de Caín, nos encontramos con un personaje que se llama Lamec. Lamec, dice Génesis, que fue el primer polígamo. Tenía 2 esposas. Y dice que se encontró con un muchacho que lo ofendió y lo hirió, y a otro que también peleó contra él y lo mató, le quitó la vida. Y entonces Lamec dice, si Caín será vengado 7 veces, 70 veces será vengado Lamec. Empieza a mofarse de su maldad. Caín tenía miedo y Lamec ya no tenía miedo. Esa es la evolución del pecado en la vida de Lamec, en el linaje de Caín. Pero por otro lado vemos la historia de Set y sus hijos y contamos 7 generaciones desde Adán hasta Enoc y vemos cuál es la diferencia del vivir cerca de Dios, del vivir en la presencia de Dios. Enoc, es el 7º, dice que era tan amigo, tenía tanta intimidad con Dios que un día el Señor se lo llevó. Fue traspuesto, el concepto traspuesto es que él no vio la muerte, él fue trasladado al cielo. Así es que están estos 2 linajes de los cuales podemos formar parte como personas en el mundo. O somos hijos de Caín o somos hijos de Dios. Los hijos de Caín se desarrollan en las artes, en la ciencia, en todas la artesanía. Los hijos de Dios viven, tienen vida, viven y dan vida. Caminan con Dios. Por eso la fe es el camino a la verdad. El autor de los Hebreos nos pone de ejemplo a Enoc como un hombre de fe. Esta semana en el seminario de fundamentos de la doctrina estuvimos hablando del pecado y decíamos que el pecado tiene varios conceptos. Uno de ellos, el concepto literal, es errar al blanco. Por eso he puesto esta imagen, errar al blanco. Aquí se le llama la diana, ¿no? Fallar a la diana. ¿Sabe? La palabra pecado en la Biblia, que suena algo muy religioso, significa fallar al blanco. Así que tú puedes ser muy buena persona, pero puedes estar viviendo en pecado porque no estás dando en el blanco. Realmente dar en el blanco o dar en la diana es vivir conforme a la fe, entender el propósito por el cual fuiste creado. Enoc cumplió con su propósito. Él caminó con Dios de tal manera que un día el Señor le dijo, mira, ya estamos más cerca de mi casa que de la tuya, ¿por qué no te quedas aquí? Y el Señor se lo llevó.
Qué impresionante la historia de Enoc, ¿verdad? Una historia de fe. Ambos linajes son ejemplos del camino de la verdad y el camino del error. La fe nos salva de vivir en el error. ¿Cuántas personas están sufriendo mucho, mucho, mucho? No se imaginan las consecuencias que están teniendo que pagar por vivir en el error. Por creer que la mentira tiene una buena recompensa. Por eso es necesario proclamar la verdad, para evitar ese dolor en la vida, las consecuencias. Termina diciendo en el versículo 6, el autor de los Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Recuerdan la palabra alcanzó testimonio? Al final de cuentas, lo que está diciendo el autor de los Hebreos es: ¿quieres alcanzar testimonio de ser justo, de caminar con Dios? Necesitas fe, pero esa fe de la que hemos estado hablando hoy, la fe bíblica. Para acercarse a Dios debemos comenzar por creer que Él existe. Moisés dice más adelante, este personaje no lo vamos a tocar hoy, pero en el versículo 27 el autor de los Hebreos dice que Moisés dejó Egipto sin temer la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y quiero que terminemos con esa imagen con la cual comenzamos. Esa mujer que no llegó a la costa de Marruecos porque no veía cuánto le faltaba, qué distancia le faltaba. Saben, hay un canto que me gusta mucho, un pastor que escribió un canto sobre el pasaje donde Pedro camina sobre las aguas. Y en una de las frases de este canto dice: creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene a quien seguir en pos. Dios nos está invitando esta mañana a que tengamos esperanza, que caminemos por encima de las aguas. En la Biblia, hermanos, esto es algo que debemos entenderlo muy bien. Las aguas simbolizan el juicio de Dios. El mundo antiguo murió anegado por agua. Muchas figuras de los profetas y de los salmos hablan de las olas que golpean, las aguas que nos inundan. Es como si fuese el juicio de Dios. La semana pasada me parece que estuvimos hablando del hombre sabio y el hombre necio. Y dice que vienen las aguas y golpean. Es el juicio de Dios que viene de tiempo en tiempo. Bueno, podemos caminar por encima del juicio de Dios, de las aguas, si tenemos fe, si nos sostenemos como Moisés, como viendo al invisible. El Señor te llama esta mañana a que camines por encima de tu crisis, que camines por encima de tu depresión, de tu tristeza, de tu desesperanza. Pero te advierto algo: no es posible hacer esto si no fijas tus ojos en Cristo, al único Rey eterno, invisible Dios. Dice Pablo a Timoteo: a Él sea la gloria. El Dios invisible se hizo visible en Cristo. Fija tus ojos en Cristo para que puedas andar sobre esta circunstancia. No sabemos cuánto tiempo más nos falta para terminar esta pandemia. No sabemos cuánto tiempo más. Como hijos de Dios podemos estar sufriendo depresión, tristeza, desesperanza. Pero el Señor hoy te llama y te dice: fija tus ojos en mí y camina hacia adelante, y Él te llevará a buen puerto. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, llénanos de fe, te lo pedimos, te lo rogamos en esta hora. Llénanos, Señor, de esa fe que cree en un Dios que ha creado todas las cosas y ha creado, Señor, este tiempo también. Señor, tu palabra nos infunde esperanza. Tu palabra nos llena de fe, Señor. Levántanos, Señora, para caminar
Ayúdanos a salir, Señor, de la barca y poder caminar sobre la situación, sobre la tempestad, sobre las olas. Ayúdanos a caminar, Señor, pero caminar en pos de ti, Señor. Señor, si nos sentimos que nos estamos hundiendo es porque estamos fijando nuestros ojos en la crisis, en la tempestad y no en ti. Perdónanos, Padre, y vuelve nuestros ojos a ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús.